lesbianas dormían en camas separadas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rómpelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Grita, agita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Sí, se fue Tati. Se van las madres y lo que atraviesa esos intercambios de penas entre quienes nos queremos, nos abrazamos y nos acompañamos. Lo que insiste como denominador común, como modo de nombrar esa falta que se reactualiza ante cada una de las partidas, es, lo repetimos, esa sensación de orfandad. Las madres empezaron a pura pregunta. Partieron de una pregunta, la primera, la que buscaba responder a esa pérdida visceral, como ellas decían. Preguntaron por sus hijos. ¿Dónde están? Los desaparecidos, que digan dónde están. Y en esa pérdida se encontraron en los mismos escenarios de búsqueda, recorriendo cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios. Y en ese camino común, en ese reconocimiento del dolor de la ausencia, introdujeron otra pregunta. ¿Y a vos quién te falta? Se reconocían y se preguntaban, ¿y a vos quién te falta? A Tati le faltaba Alejandro, ese hijo amado que salió un momento y no volvió. Se quedó para siempre en esa militancia que Tati no entendía primero y que después abrazó, levantando las banderas de una generación que apostó a la construcción de una sociedad más justa. Qué generación noble esa generación. No me canso de decirlo, de repetirlo, no nos cansemos de decirlo, de repetirlo. Más aún en estos tiempos de valores caídos, compromisos inconsistentes y elecciones canallas. Una joven generación de deseo decidido y una entrega elegida en relación directa con la mirada puesta siempre en ese horizonte emancipatorio que se presentaba ahí como destino legítimo, justo, posible y necesario también. Qué honor esa generación para esta sociedad y qué honor las madres, su consecuencia para este pueblo. Sí, claro, porque las madres se decían paridas por sus hijos e hijas. Y a Tati la parió Alejandro, ese militante del PRT secuestrado antes del golpe, como ella siempre aclaraba para denunciar que el accionar del terrorismo de Estado no había comenzado el 24 de marzo de 1976, sino que era previo a ese asalto al poder que vistió de negro a la patria. También en estos días circuló y se amplificó a viva voz entre esos abrazos compañeros y amigos, decíamos, la consigna que Tati repetía una y otra vez con el enunciado que adquiría casi el valor de un imperativo categórico. No nos han vencido. No debemos permitir que nos venzan. Si tradujéramos, volviendo al inicio que nos remite a la pregunta, esto en un interrogante frente al bueno, está bien, sí, pero ¿cómo? Podemos pesquisar algo de la orientación hacia respuestas posibles en otro de los enunciados de Tati, cuando nos decía una y otra vez,
a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Lo dijo hasta el último suspiro de su voz. ¿Y qué nos estaba diciendo? ¿Qué podemos leer en esa proposición sino que ellas siguen caminando a través de todos y cada uno y cada una de nosotros y nosotras? ¿No es ese acaso el legado histórico, el pacto civilizatorio, el contrato social que las madres inscribieron, nos inscribieron? Tal vez podamos leerlo en la traducción de lo que la misma Tati nos decía. Bueno, escucharlos, chicos, esa es la tranquilidad que tenemos las madres. Quedamos 3 madres nada más. Quedan 2 abuelas, pero estamos tranquilas, porque la posta ya la hemos pasado. Ustedes, los hijos, la posta, como yo digo, de a poquito. Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Y menos mal, lo bien que hacen. La carta que yo podría escribirles, y sobre todo que vean que es una madre la que está contando, que no es mentira todo lo que hemos dicho y seguimos diciendo. Eso es, y decirles a los jóvenes que no bajen los brazos, que sigan luchando, que sigan resistiendo, como lo hemos hecho nosotras. Y seguiremos resistiendo, como yo digo, y lo voy a repetir, que no nos han vencido. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos, para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. En Caput. Buenas tardes a todos y todas. Estamos nuevamente aquí en Caput en el ciclo 2026 de Ahora y Siempre para seguir transitando juntos este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia en este que es nuestro 10º año aquí en Caput. Y como siempre es un verdadero gusto reencontrarnos con ustedes para acercarnos desde el estudio Chicha Mariani, como siempre presente también aquí con nosotros y nosotras. Soy Ana María Cariaga y estamos acá con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes, para beneplácito del ministro Petri y la exministra Acuña. Anita Fernández, ausente nuevamente con aviso, pero siempre cerquita. Y también, como siempre, nuestro operador de cabecera, el querido Martín Loza, que tiene casi asistencia perfecta. Y también vamos a tener hoy una querida invitada a quien enseguida vamos a presentar, pero vamos primero con nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook Ahora y Siempre, también todo junto. Y si quieren recibir el primer noticiero por WhatsApp, que ya registra más de 75.000 suscriptores, escriban un mensaje al más 54 911 2867 90 78, por ejemplo, Ahora y Siempre, y lo van a recibir gratis cada mañana en su buzón de celular. Bueno, y hoy estábamos recordando a Tati, de hecho empezamos primero, como hacemos algunas veces, el programa con una reflexión, en este caso despidiendo a Tati, pero también
de alguna manera analizando su legado y el legado de las madres. Vos también querés compartirlo. Es que uno sabe que era algo que podía ocurrir, que puede ocurrir, porque sabe que las madres están mayores, arrimando la centena, aunque uno las considere eternas, también son humanas y mortales. Y finitas, pero eternas también. Exacto. Pero no por ser algo del orden de lo posible, deja de ser impactante, triste y doloroso, tiñendo otra vez el fin de luto, abonando a una realidad que parece no dar respiro. Uno no se resigna a quedarse más huérfano que antes, de cuando ellas no habían surgido y de ahora que se están yendo de a poco. Madres, nos habíamos acostumbrado a su ejemplo, a su guía, a su amparo, nos habíamos resguardado en su lucha, en sus pañuelos, en su fuerza. Tocará seguir caminando, recuperando su sonrisa, su alegría, su coraje. Madres con mayúsculas, como la que se fue este domingo, la querida Tati, a encontrarse con quien nunca dejó de buscar, su hijo Alejandro Almeida. Ambos presentes. Y para cerrar con esta parte, digamos que la familia de Tati convocó para este sábado a las 10, puntual, por favor, dicen, en Plaza de Mayo, a despedir a esta querida referente de los derechos humanos fallecida el pasado domingo a los 95 años. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestra querida invitada, como les decía, de hoy. Ella es, ustedes la están viendo, María José Cano, responsable de la Dirección de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Nacional e integrante también fue en estos días de la Misión Internacional de Derechos Humanos que hizo un intento de ingresar a Bolivia para acompañar el proceso electoral, conmovedores y demás. Pero bueno, primero te damos la bienvenida, María José. Un gusto enorme tenerte acá en nuestro programa. Yo pensé que ya habías venido, vos me dijiste que no, tuvimos que darte la dirección. Claro, habías estado por audio. Sí, por audio había mandado, pero nunca, es la primera vez que entro. Sí, bueno, entonces doblemente bienvenida. Bueno, Antes y ahora. Gracias. Un gusto tenerte acá, gracias. No, y a ustedes gracias por la invitación. Bueno, no sé si querés antes de ir a Bolivia acompañarnos en este recuerdo y homenaje a Tati y las madres. Me reconmovió porque vengo de días muy turbulentos que ni siquiera hubo posibilidades de procesar. La muerte de Tati nos enteramos cuando creo que estábamos viajando, saliendo, ya con los últimos preparativos. Y me quedo con esto, no las vencieron. Y con ese legado de que no nos han vencido. Para mí es... Y pensaba la tamaña responsabilidad que les dejaba a quienes las estaban entrevistando, pero también la tamaña responsabilidad que tenemos que asumir muchas de las organizaciones comprometidas con los derechos humanos, de cómo seguir acompañando con esta bandera, de que ellas, plantean de que no nos han vencido y a pesar de todo, nosotros estamos confiados de que no las vencieron. Pero me conmovió porque no pude hacer, hoy les contaba que no había podido ir a despedirla, ahora escucho que lo de Plaza de Mayo, pero también es, si siempre están presentes no las despedimos nunca. ¿Cómo nos paramos a decir, las vamos a despedir o las vamos a acompañar en qué momento? Qué notable esa presencia de las madres. Porque dijiste cómo se llama esta sala... Chicha Mariani, que está con nosotros, y se sintió como algo que a mí me conmovió ver el video, escucharlos a ustedes, y bueno, no es lo mismo que con Norita, constantemente las sentimos presentes. Es que esta es una casa que está poblada por las madres, porque el pasillo se llama Nora Cortiñas, el estudio se llama caminando. Chicha Mariani. Y la cocina se llama Eve de Bonafini. Claro. Entonces toda esa energía está acá, dando vueltas y se sintió. Sí, me conmovió porque no había podido ni siquiera tener tiempo de poder procesar eso. Así que bueno, gracias por compartirlo. Gracias a vos también por tus palabras. Y hablando de tiempos de procesar y de la situación y el estado en que te encontró esta noticia, te referías precisamente a los tiempos turbulentos. La verdad que es una palabra bien
bien propicia para que nos cuentes un poco en qué consistió primero el viaje de esta delegación, la misión que tenían, etcétera, y todo lo que atravesaron, que muestra también la situación tan compleja que se está viviendo en Bolivia y también, bueno, para pensar el panorama, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se organizó, bueno, a pedido de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales, hasta parlamentarios de Bolivia, la posibilidad de que se organice una misión de derechos humanos y poder constatar todas las denuncias que nos venían llegando de personas fallecidas, de asesinatos, de detenciones arbitrarias, de heridos, heridas, todos en el marco de la protesta social que viene llevando el pueblo boliviano exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y nada, la experiencia argentina en el marco de lo que es la solidaridad internacional. Nosotros hemos hecho varias misiones. Habíamos estado ya en Bolivia en el 2019 en el marco del golpe. Bueno, estuvimos en Colombia, en Perú, en Ecuador. Con lo cual no era para nosotros nada nuevo. Sí sabíamos que el contexto había cambiado, no solo en la región, sino también para nosotros en Argentina. Porque cuando viajamos, bueno, estaba el gobierno de Alberto, el último tiempo de Macri, había institucionalmente cierto soporte para poder acompañar las misiones cuando viajábamos. Rápidamente se definió y se adelantó el viaje a partir de que se deroga la ley que regulaba el estado de excepción en Bolivia. Eso daba tiempo para que, bueno, los bolivianos, los hermanos, las hermanas, ellos dicen, se viene una masacre a pesar de todo lo que está pasando y bueno, organizamos la misión. Hicimos todas las comunicaciones institucionales que teníamos que hacer, Cancillería, Embajada, presentamos todas las notas, la nómina de la delegación que iba y nos pusimos firmes en pasar migración. Estaba todo el mundo avisado. Llegamos a Santa Cruz. Nos presentamos en migraciones, nos dijeron, explicamos, mostramos las cartas, las notas, pasen, sellito. Las notas eran de... Las notas enviadas con las invitaciones. Desde Bolivia a Desde las Bolivia, organizaciones. sí, a la misión y a la misión en particular y a las organizaciones. Para nosotros ese era como el primer paso, porque sabíamos que había posibilidades de que, como en otras oportunidades, hayan deportado a algún compañero o compañera. En La Paz, ya cuando llegamos, ahí llamaron uno por uno desde el avión, pidiendo que bajáramos primero. Nosotros creíamos que éramos porque era la misión. Y ya en el aeropuerto de La Paz nos ponen a un costado, bajan todos del avión y ahí nos dicen que por un error del aeropuerto de Santa Cruz. Claro, porque ustedes ya habían hecho migraciones en Ya Santa estaban, Cruz. Si hubiera sí. habido alguna dificultad... es personal nuevo, hubo un error, así que teníamos que volver a Santa Cruz a un reperfilamiento. Y ahí iban a evaluar si podíamos ingresar o no. Obviamente que nos negamos y aparte nos querían llevar, éramos 15, nos querían llevar a la sala de inadmitidos. Y dijimos de ninguna manera, nosotros entramos legalmente, tenemos todos, nos retuvieron la documentación, los documentos de cada uno, no nos los querían devolver, les explicamos, abogados y demás, no, bueno, eso se fue poniendo tenso, cada vez más tenso, llegaba cada vez más policía boliviana, afuera había organismos de derechos humanos, parlamentarios, queriendo entrar al aeropuerto y no los dejaban. Empezaron a empujarnos, empezaron a decir, bueno, se tienen que ir, acá no van a pasar, y quisieron secuestrar a un compañero de la misión, y cuando vimos que eso ya era inminente, dijimos, bueno, nos vamos a ir, pero cuando empezamos a irnos, ahí empezó todo el forcejeo porque nos empujaban, nos tironeaban, nos querían sacar las maletas. A mí particularmente me llevaron arrastrada toda la manga hasta el avión. Y bueno, y así fuimos todos en el avión. Tengo una pequeña interrupción. A todo esto, las autoridades consulares o diplomáticas argentinas, ¿ustedes requirieron la presencia de alguno de representante en el aeropuerto? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué
¿Qué pasó con eso? Estaban en constante comunicación. Nosotros teníamos un equipo de compañeros y compañeras abogadas acá, muchas de las que ustedes conocen, que estaban hablando, hablando constantemente con la cónsula adjunta ahí en La Paz. Del equipo de Juan Marino, uno de los compañeros de la misión también hablando, y que decían que se iban a hacer presentes, y nosotros decíamos, se tienen que hacer presentes, nunca llegaron. Explicamos que nosotros no mentimos, hasta en el formulario de aduana dice que somos una misión de derechos humanos, porque ellos decían que habíamos entrado como turistas y que no habíamos dicho dónde nos alojábamos y demás, y que por eso debíamos volver a Santa Cruz. Cuando volvemos a Santa Cruz directamente no nos dejan bajar del avión, lo custodian, hay videos donde se ven perros, policías abajo del avión, más los que estaban adentro del avión. Limpiaron el avión con nosotros adentro, nos acompañaban hasta el baño, hasta el fondo del avión, nos hicieron poner todas las maletas en el pasillo con perros que iban y venían oliendo las maletas, y no nos decían nada hasta que trajeron el acta negándonos el ingreso. Con eso nos notificaban. Y dijeron, bueno, cuando salga el vuelo se van a tener que sentar al fondo para que suban los pasajeros y vuelven para Argentina. Así que estuvimos retenidos ahí. Esto de en La el Paz avión. A Santa Cruz. Eso en Santa Cruz. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Y nos decían que iba a ir el cónsul de Santa Cruz. No llegó nunca nadie. Y hasta que el avión partió y llegamos a las 6 de la tarde a Argentina. Esa fue la odisea. Los celulares y eso pudimos estar comunicando constantemente. ¿Nunca les intentaron retener los celulares? No, nada. La policía nos filmaba más ellos que nosotros, queriendo cuidarnos de que no nos metan nada, todo el tiempo filmándonos. Ahora, la actitud de las autoridades consulares argentinas es realmente claro, porque hay algo que trasciende los gobiernos o debería trascenderlos, que tiene que ver con la protección a ciudadanos del origen del país en cuestión y bueno, no hubo una total connivencia con totalmente. Claro, y de hecho Kirchner en sus comunicados salió a decir que nosotros no dimos cuenta o no respetamos la legislación boliviana, y en ningún momento se acercó tampoco, o por lo menos dar las reuniones, porque se le pidieron reuniones para notificarle fehacientemente, cara a cara, de que iba a la misión y cuáles eran los objetivos de la misión. Y sí, hubo pedidos de reunión, información, notas, todo, sí. Y Milei también en los Twitter poniéndole un me gusta a los de Rodrigo Paz de haber expulsado a los argentinos. En este marco, ¿no?, de toda esta ofensiva, que ustedes además fueron invitados por sectores organizados, representantes parlamentarios, organizaciones de derechos humanos, pudieron estar en contacto durante ese momento, ellos nunca pudieron acceder al lugar. ¿Cómo quedó eso? ¿Hicieron denuncias posteriores? ¿Qué se Ellos sabe? hicieron conferencia de prensa, les negaron la entrada, y ahora ayer nos enteramos a última hora de que están pidiendo la destitución de los parlamentarios que invitaron a la misión argentina para constatar la violación de los derechos humanos, y a su vez denunciándolos por traición a la patria. Nosotros ahí, estamos bien firmes de que hemos pedido también en el marco de las presentaciones que hicimos, reuniones con el gobierno de Bolivia para escuchar también todas las voces. Sí. Digo, nosotros necesitamos esa constatación. De hecho, los números de los fallecidos, de los asesinados, toda esa información, todo el cerco mediático que hay, tampoco sabemos fehacientemente cuántos son. Institucionalmente dicen una cosa, las organizaciones dicen otra. Y hoy, hicimos una conferencia de prensa en el Obelisco, y lo que decíamos, en dictadura permitieron el ingreso a organismos veedores de derechos humanos, y hoy gobiernos democráticos están prohibiendo la entrada sin ningún tipo de problema, ni ningún costo, ellos entienden, sino a ver quién es más firme en poder negar la posibilidad de poder ver si se violan, atropellan o cómo se violan en el marco del ejercicio del derecho a la protesta, que es constitucional en cualquiera de nuestros países. Qué interesante esto que decís en relación a la dictadura, porque efectivamente acá sí se permitió durante la dictadura el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue por la lucha
a nivel, digamos, fuera del país, las denuncias que había, digamos, tomando la lucha de las madres y de los organismos al interior de la Argentina y amplificándola, se logró instalar de tal manera la denuncia en el plano internacional que tuvieron que hacerlo posible, que tuvieron que abrir esas fronteras con todo lo que trataron de hacer también igual para ocultar lo que estaba pasando. Y sin embargo, bueno, podríamos pensar que esta delegación, en el marco de lo que fueron las recientes manifestaciones del pueblo boliviano reclamando sus derechos, podría haber tenido, aunque sea, digamos, un como sí, que intentara como brindar cierto panorama pseudo democrático y ni siquiera en esas condiciones. Estamos conversando con María José Cano, vamos a una pausa y enseguida seguimos. Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos aquí en Ahora y Siempre hablando con María José Cano, nuestra querida invitada de hoy, sobre la situación de Bolivia. Te quería preguntar, bueno, en función de todo esto, de este maltrato, de esta situación de violencia que vivieron, ¿cómo estás vos? No, bien. Todos los compañeros que integramos la misión estamos bien. Nos reafirma en querer cumplir los objetivos de la misión. No se va a desarmar por no haber podido ingresar a Bolivia. Definimos poder hacer un informe a partir de continuar recibiendo denuncias de un mail, que ayer sacamos un comunicado, y ver cómo poder dar respuesta a ese pedido del hermano pueblo de Bolivia. Veremos de qué forma podemos constatar esas denuncias, y a su vez también estamos pensando en una audiencia pública, no solo para presentar ese informe que vamos a hacer, sino también para denunciar todo lo que nosotros vivimos en el marco de querer ingresar a Bolivia. Eso va a ser también para ampliar las denuncias que ya hay para la CID y para la ONU, de varias organizaciones. Nosotros hemos presentado una en el marco de una convocatoria, una reunión que hicimos en la CTA, y que sabemos que eso está y será más que nada para ampliar.
Hoy acompañamos la movilización que hizo la comunidad boliviana en Argentina hasta la embajada, que iba a entregar un petitorio, y seguiremos en contacto para poder avanzar y poder denunciar. Porque en sí lo que entendemos, que al no dejarnos entrar, demuestra claramente que bueno, que no quieren que se sepa qué es lo que está pasando en Bolivia. Y no hace más que para nosotros, en una cuestión medio de matemática, decir, bueno, están violando los derechos humanos. Entonces, desde ese lugar, bueno, veremos cómo podemos conformar ese informe con pruebas fehacientes para poder hacer la denuncia correspondiente a todos los organismos. Retomando este paralelo que hacías con la dictadura, pensaba que en ese momento la respuesta a la denuncia internacional de la dictadura fue: los argentinos somos derechos humanos, y abrieron eso para mostrar que eran derechos humanos, intentando tapar el sol con un dedo, porque era realmente imposible ocultar la metodología represiva que tenían. ¿Cuál es la lectura que hace la misión del análisis de la situación en Bolivia y un poco, digamos, bueno, de cara al futuro, en este diálogo que tienen con las organizaciones, cómo ven la realidad? En sí no pudimos hacer análisis aún, porque esto fue el lunes a la noche. Nos queda pendiente una reunión también para profundizar y con muchas organizaciones que apoyaron y acompañaron la misión. Bueno, la necesidad de poder juntarnos y repensar esta etapa, y más con quienes habíamos estado y habíamos sido parte de las otras misiones, donde pudimos lograr el objetivo de, en territorio, constatar esas denuncias con pruebas, conociendo a las familiares, a las víctimas de los familiares, cosa que esta vez no pudimos. Entonces, bueno, y eso nos dice, bueno, estamos ante otra etapa. Si nosotros queremos ir a otro país, ya después de esto, eso puede constituirse hasta en regla de que no te dejen participar en ningún país. Y hoy vos al principio leías y hablabas de lo que es, no me acuerdo cómo dijiste, de los valores, pero bueno, de lo que tiene que ver con los cambios de los valores, y cómo la solidaridad, digo, pensando con Palestina y demás, hoy pareciera que es un delito ser solidario con otro país. Exactamente. En realidad no, es un delito para cierto sector. Entonces me parece hay gente que procesada, digamos, totalmente, justamente por supuestos delitos. Pero bueno, están en Libia del Este detenidos Paula Jiménez y Lucas Aguilera, que fueron conjunto a otras personas. Digo, se reconfigura todo, y la solidaridad es un pilar fundamental para nosotros, clase trabajadora, que a eso no le vamos a escapar nunca. Bueno, me parece que son todos los desafíos, la necesidad de repensar este tiempo de cómo seguir, porque nosotros seguimos diciendo, tenemos que recuperar esos valores, la solidaridad, la justicia social, la igualdad, la identidad de clase, pero el contexto va a contramano, o por lo menos te pone todos los obstáculos posibles para que vos no puedas avanzar en ese sentido. Es que pasan cosas como, mira, me das el pie para introducir una de las cosas que queríamos comentar, justamente que tiene que ver con el Mundial. Que es la situación de la delegación de iraní, el equipo iraní. Es decir, va Infantino, el presidente de la FIFA, al vestuario a saludarlos y a felicitarlos por el glorioso empate contra una selección, digamos, que Irán se había destacado empatándole a Nueva Zelanda y todo lo demás. Y aprovecha el técnico iraní para reclamarle una serie de injusticias y de arbitrariedades que se están cometiendo con la selección iraní. Por ejemplo, tienen que viajar media hora de vuelo desde Tijuana, México, a Los Ángeles, a hacer el partido, y no se pueden quedar, no pueden pernoctar en los Estados Unidos. Además, en el viaje les mocharon 15 integrantes de la delegación, suprimiéndole las visas, no dándole los permisos. Hasta el jefe de prensa de la delegación no lo dejaron abordar el avión. Después terminó el partido y yo hago el chiste para aflojar la situación, casi sin bañarse los mandaron de vuelta a México. No sabía eso. Es absurdo. Cada vez los controles y los controles migratorios y aduaneros, que digamos, los demoran más los controles migratorios y aduaneros que lo que demora el vuelo, porque el vuelo es como ir de acá a Montevideo, media hora de Tijuana a Los Ángeles. Y sin embargo,
los verduguean y los tienen completamente acorralados, tratando de ponerlos en inferioridad de condiciones, realmente, lo cual es vergonzoso. Y mientras tanto Infantino les va y saluda y dice, no, si necesitan un 9 pueden contratarme a mí, o sea, haciéndose el gracioso entre una situación que es verdaderamente una vergüenza internacional. Y ellos dicen que no pueden inmiscuirse en las leyes migratorias de los países anfitriones. O sea, la excusa es absolutamente banal, es como que la excusa que da Kirchner, digamos, de que no pueden inmiscuirse en las disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando en realidad ustedes no violaron ninguna de las disposiciones legales o administrativas internas del Estado boliviano. Nada que ver. Y sin embargo, la connivencia entre la Cancillería argentina, los funcionarios diplomáticos y consulares argentinos y el gobierno de Bolivia es vergonzosa. Y nadie dice nada, y no es un escándalo internacional como debiera ser verdaderamente, que no se deje llegar a una visión de paz. Totalmente. Y que además sean el gobierno de Estados Unidos quien defina quiénes pueden entrar y quiénes no. Claro, son bueno, planteles acaban de firmar el gobierno de Estados Unidos con el gobierno boliviano un acuerdo por persecución del narcotráfico y qué sé yo, o sea, con lo cual es guita para la represión. Totalmente. Como hubo en la última etapa del gobierno de Macri, ese famoso vuelo con que la Bullrich algún día tendrá que responder, con municiones, armas y pertrechos para el ejército de, ¿cómo se llamaba la mujer esta? Áñez. Sí. Y esto de que es muy importante, esta apelación que estás haciendo, María José, a pensar la época, para poder pensar también en función de la época cuáles son las estrategias de lucha, de respuestas y demás de las organizaciones, porque efectivamente decíamos el tema de la ruptura de los lazos, cómo apuntan a la ruptura de los lazos sociales, solidarios, que en otra época, durante la dictadura, fue con el autodenominado proceso de reorganización nacional, que apuntaba a eso, un reordenamiento, una ruptura de los lazos para crear las condiciones de implementación de modelos económicos de exclusión que habrían de propiciar un acelerado proceso de concentración económica en beneficio de muy pocos y en desmedro de las grandes mayorías. Hoy, esas estrategias de dominación del poder toman otras formas, ¿no? Las llamadas guerras blandas o estrategias blandas de dominación, pero lo que sí está pasando, o sea, no por eso no implican la caída del Estado de Derecho. Es decir, hay una caída de la democracia sin necesidad de los tradicionales asaltos al poder, y eso en el marco de una época que nosotros la nombramos un poco como una época canalla en relación a que hay una caída de los valores morales, los diques morales, la norma, es una época sin ley. Y entonces pareciera que se puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa sin consecuencias. Por eso vos decís, bueno, cuando hay misiones solidarias, que en todo momento podemos pensar hasta en la propia Cruz Roja, ¿no? Que son el derecho internacional debe resguardar, porque en tanto se supone que se tutela la vida. Todo eso es lo que está en cuestión. Sí. Por eso la trastocación todo el trastocamiento de los valores, ¿no? Toda esta... Y me parece que efectivamente es un punto que nos tiene que interpelar permanentemente, porque hay algo de la caída del humano en diversas estrategias de dominación, en la correlación de fuerzas y en los que manejan también la técnica, como es por ejemplo la inteligencia artificial y todos los riesgos a futuro que puede haber en ese sentido. Yo te quería preguntar en ese marco, ¿no? Un poco en el contexto actual de este país, porque en esto que estamos hablando de caída de valores, hay todo esto es en desmedro de los derechos humanos. Totalmente. Es decir, nosotros hablábamos de las madres, a mí me gusta decirlo de este modo, que fundaron un pacto civilizatorio. Bueno, hay otros pactos civilizatorios como la salud, la educación, y todo eso en este momento está siendo, se apunta a destruir todo eso. ¿Cómo ves vos en tu función en la CTA, que además fue una de las organizaciones, la CTA autónoma, que en un primer momento entendió que no había que esperar y que había que salir a responder esto que ya se perfilaba como lo que fue, un arrasamiento de derechos? ¿Cómo ves la situación actual? Es muy complejo, es muy difícil.
no solo se trastocaron los valores, sino que también la subjetividad colectiva pasó a ser una subjetividad netamente individual, y está muy difícil pensar en un proyecto colectivo. Eso se traduce no solo hacia lo individual en cada persona, sino hacia la individualidad de las propias organizaciones. Nosotros, desde la central, y eso lo venimos discutiendo, y es carne construir la unidad más amplia para poder revertir esta situación. Y doy fe de que nos cruzamos, nos conocemos, de que es un esfuerzo humano. Sí. Y que venimos discutiendo con otras organizaciones. Decimos, nos podemos juntar en una misión de derechos humanos para ser veedores de la violación de los derechos humanos en Bolivia, y no nos podemos juntar acá en Argentina para sacar a Milei. Entonces, son las preguntas que no tienen respuesta. Es decir, nos podemos juntar para movilizar todos por Palestina, o para organizar y ser parte de cualquier acción política en pos de acompañar al pueblo palestino y denunciar el genocidio. Y no nos podemos juntar para sacar a Milei. Entonces, son preguntas que tienen que ser interpeladoras. ¿Cómo nos paramos frente a eso? Nosotros tenemos la experiencia de la red federal, que unió numerosa cantidad de organismos, las organizaciones, muy disímiles. Los organismos de derechos humanos confluyeron en el espacio de la red después de muchos años, totalmente, después de muchos años de estar divididos, de no marchar juntos, la marcha dividida de los 24. Exactamente. No sin discusiones, no sin cuestiones de dejar a un lado. Además, organizando modos de resistencia realmente de una solidez impresionante, porque la red de abogados que se gestó en función, valga la redundancia, a partir de la experiencia de la red, que se fue armando para responder ante las detenciones arbitrarias de los primeros años del gobierno y de las distintas manifestaciones, fue impresionante. Todo el mundo tomó como eje la red de abogados de la red, valga la redundancia, repito. Estamos hablando de la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que fue una iniciativa en la que muchos y muchas nos sentimos alojados y representados precisamente frente a ese arrasamiento de derechos al que nos referíamos, y esa sensación de impotencia que también describías vos antes, María José. Bueno, hay elecciones en la CTA. Hay elecciones en la CTA. Qué bueno, que para seguir trabajando en este horizonte de lucha y de construcción colectiva, a eso apuntan. Sí, venimos ahora el 20 de agosto, hay elecciones, en un contexto muy turbulento, así que se está trabajando, en listas de unidad desde ya. Obviamente que desde ese lugar, si nosotros construimos unidad, lo nuestro obviamente que es una lista única de lo que tiene que ver de la conducción de hoy. Así que es parte de nuestro plan de lucha, porque elegir democráticamente quienes representen a las centrales en el marco de las definiciones y de las acciones que venimos haciendo, es un paso más para decir, la CTA que necesitamos para seguir enfrentando al gobierno de Milei, ¿sí? No solo resistiendo, sino en poder dar vuelta y, como dice nuestro secretario general, promoviendo la rebelión y poder de una buena vez sacar a Milei de este gobierno, que tan cruel están siendo con el pueblo argentino. La pérdida de los derechos que históricamente hemos conquistado, todavía no, seguimos peleándolos para que no sea del todo. Sabemos que se va a ir Milei, esperemos que no llegue al 27, y ahí es otro de los desafíos en esto de no nos han vencido de cuando arrancábamos, de cómo vamos a reconstruir todo, porque lo que se ha hecho es un arrasamiento terrible. Han cambiado normativas históricas,
algunas que ni siquiera se conocen, pero que sabemos, algunas que están en plena discusión y en pleno debate, que sabemos que además, son, pérdida de soberanía, saqueo, etcétera. Están modificando la forma de elegir a los jueces de la Corte Suprema, y esto pasa como un barco en la noche, no lo ve nadie. Y están modificando 2 decretos de la época de Kirchner que garantizaban la transparencia y la equidad en la elección de los miembros de la Corte. La ley famosa de la propiedad privada, la inviolabilidad de la propiedad privada, no es otra cosa que una máscara para encubrir la venta de tierras a los extranjeros. Tal cual. O sea, hay una serie de eufemismos que se enseñorean en el Congreso con leyes que, como vos decís, o sea, hay modificaciones que todavía no hemos tomado real conciencia ni dimensión de lo que realmente están afectando. No, y un cortito, el otro día hablábamos, el 25 de mayo movilizamos a Moreno, a la base séptima, fue muy importante para repudiar eso, la presencia de las tropas estadounidenses. ¿Quién iba a pensar que un 25 de mayo íbamos a movilizar a Moreno para hacer eso? Y que no todo el mundo estaba enterado. No. Ahí lo que estás dando cuenta es que lo que está en riesgo es la pérdida de la patria. La soberanía es la patria. Así que bueno, María José, te agradecemos mucho. Lo mejor para esas elecciones y la continuidad de la tarea tan importante que desarrolla la CTA, como bien decís vos, siempre en busca de la unidad. Y bueno, te invitamos a compartir algunas otras cositas del programa antes de irnos. Bueno, antes de pasar a nuestros parroquiales, queremos hacer dos menciones muy importantes, porque junio es un mes de masacres. O sea, la masacre de José León Suárez fue el 9 de junio, y precisamente hoy comenzó un juicio por la verdad, porque los responsables de la masacre de José León Suárez están todos fallecidos. Entonces no hay justicia en el sentido tradicional, pero la jueza Amelia Bence de San Martín hizo lugar, a pesar de que la Fiscalía desistió, hizo lugar a las querellas, y se está sustanciando, lo transmite la retaguardia. Hoy ya ocurrió la primera audiencia y creo que ya mañana termina, va a ser un juicio muy, muy corto, pero por lo menos va a poder tener derecho a acceso a la verdad. Recordemos que murieron Mario Brión, Nicolás Carranza, Carlos Lizazo, Vicente Rodríguez y Francisco Garibotti. El resto sobrevivió, de ellos el único que llega con vida al juicio por la verdad es Carlos Libraga. Y una cosa que se señala muy pertinentemente es de que no fueron fusilamientos, porque se conoce como los fusilamientos de José León Suárez, pero el comisario Fernández Suárez no cumplió órdenes de fusilar, sino que asesinó, porque no estaba vigente todavía la ley marcial que a través de un tribunal militar podía ordenar el fusilamiento de las personas. Por lo tanto, se considera que fueron asesinatos. A todas las víctimas fueron asesinadas. Presentes. También hay que recordar que un 16 de junio, o sea, ayer se cumplieron 71 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Antes que Guernica, la plaza, digamos, digo más cruel que lo que fue la destrucción de Guernica en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial en España, el bombardeo contra población civil, en este caso, tiene todavía la desgracia de que fue hecho por las Fuerzas Armadas del propio país. Tenemos que apurarnos. Así que, bueno, recordemos que el 16 de junio murieron más de 300 personas, 800 quedaron heridas y todavía los responsables no tienen castigo. Presentes también, y el 14 de junio fue el nacimiento del Che Guevara, siempre lo decía acá nuestro querido un amigo Juan Martín, decía hay que recordar también los nacimientos de los luchadores. Hay dos parroquiales, corriendo. Parroquiales cortitos. Sigue la muestra fotográfica de Nora Siempre Nos Cuidó en Monte Grande hasta el 30 de junio. Se recomienda el taller de dramaturgia y actuación a cargo del Lautaro Delgado Timrook, que para información pueden escribir a lautarodelgado@hotmail.com. Y hay dos presentaciones que queríamos invitarlos para fin de mes. El 30 de junio
en la Unión de Trabajadores de la Educación, en UTE, se presentan Cuerpos Cautivos, Memorias Vivas, un encuentro para el análisis de la salud de los sobrevivientes, con la presencia de justamente Alicia Graciano. Alicia Graciano, va a estar Daniel Pina, médico, va a haber algunos profesionales de la salud y el autor David Serrano Banquer. Y también el mismo libro se va a presentar el miércoles 1 de julio a las 16:30 en la sala Mabel Gutiérrez en la ESMA, con la presencia de David Serrano, Ana María Cariaga, Miriam Lewin e Iris Avellaneda. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Alejandro Almeida, el hijo menor de Tati, que fue secuestrado el 17 de junio de 1975 cerca de su domicilio en Palermo. Alejandro tenía 20 años, militaba en el PRTER, estudiaba medicina, trabajaba en el por entonces Instituto Geográfico Militar y escribía poesías que su madre encontró en una agenda tiempo después de su desaparición. Tati partió sin haber podido recuperar a su hijo. También queremos recordar al escritor y militante político Francisco Paco Urondo, asesinado en Mendoza el 17 de junio de 1976 en un operativo en el donde secuestraron a su esposa, Alicia Cora Raboy, que estaba con su pequeña hija, Ángela, posteriormente restituida. Mientras que una tercera militante, René La Turca Aguali, logró escapar herida y sobrevivió, falleciendo en 2023. Poeta, narrador, guionista cinematográfico, dramaturgo, ensayista, cronista, periodista, Paco conjugaba varios oficios terrestres, como decía Walsh, con singular maestría. Su reportaje a los sobrevivientes de Trelew, La Patria Fusilada, está considerada más una obra literaria que periodística. Continúa. Mejor dicho, fue asesinado y no se recuperaron sus restos. Presente. Bueno, ahora sí nos vamos con una canción de Víctor Heredia, que fue precisamente la canción que Víctor fue a cantar en la despedida de Tati, ahí en Foetra, que nos representa hoy más que nunca. Todavía cantamos y los dejamos con Marcelo Goro y Sara Chao en la caja de Pandora. Y María José, si vos querés, podés cantar con nosotros. Ay, también, sí, pero ya me emocionaste con la canción anterior. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces con nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando el olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos,
todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿De dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos dé la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace